Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos Ingeniero, días disculpe con una todos. consulta. No Buenos sé si días, ya le habrá ingeniero. enviado al delegado los diapositivas. Sí, diga, no le he escuchado bien. Ingeniero, ya quisiera saber si ya le envió las diapositivas para estar ahí estudiando, leyendo un poco, por favor, de la anterior clase. Señor, ya se ha enviado todo, ya está en el grupo de WhatsApp. Justo está usted viniendo a decir que, por favor, si eso se envía justamente una vez concluida la clase dictada. Tiene que estar al tanto, pues. A ver, un complemento, vamos a ver, a lo que estamos desarrollando justamente a lo que son los factores que intervenían en el diseño geométrico. Es fundamental tener la proyección del tránsito que se estima hacia el futuro. Ojo, la determinación del índice medio diario anual obedece a un estudio de tráfico, pero en el pronóstico del volumen del tránsito a una proyección hacia el futuro, por ejemplo, el tránsito promedio diario anual, ¿cierto? Es una proyección estadística en el año. Ahora, el tránsito futuro es una estimación de una proyección de la vida útil del pavimento, por decirlo así. Entonces, entendiendo de que un pavimento tiene una vida útil dependiendo al tipo de material que se vaya a utilizar, ya vaya a ser rígido o ya vaya a ser flexible, le dice, señor, si es flexible, tiene usted un periodo entre 15 a 20 años. Si es pavimento rígido, entre 20 a 25 años. Entonces, justamente una vía, si estamos hablando de la cantidad de vehículos que circula en una carretera, se tiene que estimar justamente para esa proyección de diseño. Entonces tenemos que tener bien presentes de que justamente todo diseño en el diseño geométrico, que posteriormente va a albergar el diseño del pavimento, está en función al tráfico de vehículos que circulan en una vía, tanto comportamiento estructural y geometría de la vía. Entonces, el pronóstico del volumen de tránsito futuro, por ejemplo, el tránsito promedio diario anual del año de proyecto en el mejoramiento de una carretera existente o en la construcción de una nueva carretera deberá basarse no solamente en los volúmenes normales actuales, o sea, lo que circula en el momento, por decirlo así, sino también en los incrementos de tránsito que se espera utilice la nueva carretera. Veamos, señores, una vía que tiene como proyecto ser asfaltada, darle una infraestructura, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un incremento de tránsito, pero en función a varios parámetros. Va a traer tránsito, va a hacer lo que normalmente va en el tiempo, un crecimiento normal de tránsito, un incremento de tránsito, o sea, son varios los factores en el cual esa vía va a incrementar, como quien dice, su flujo vehicular. Entonces, los volúmenes del tránsito futuro, que es lo que me interesa calcular a mí, para efectos de proyectos se derivan a partir del tránsito actual. Se tiene que calcular el tránsito actual en el que circulan vehículos por una vía en estos momentos. Y el incremento del tránsito, vamos a decir que es lo esperado al final del periodo o año o meta seleccionada. De acuerdo a esto se puede plantear la siguiente expresión. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a nosotros calcular? El tránsito futuro, que es igual al tránsito actual más el incremento del tránsito. El incremento del tránsito va a estar de acuerdo a otros elementos que generan incremento de tránsito. En otras palabras, estamos hablando del flujo vehicular en ciertas magnitudes más crecientes. El tránsito actual
es el volumen de tránsito que se usará la carretera mejorada o nueva carretera en el momento de quedar completamente en servicio, ¿no? En el mejoramiento de una carretera existente, el tránsito actual se compone del tránsito existente antes de la mejora, más el tránsito atraído a ella de otras carreteras una vez finalizada la reconstrucción total. En el caso de la apertura de una nueva carretera, el tránsito actual se compone completamente del tránsito atraído. Entonces, es una teoría que nosotros vamos a entenderla, que no es muy complejo, que básicamente es una proyección estadística, por decirlo así. Hablamos del tránsito futuro como un pronóstico de volumen hacia el futuro, donde ciertamente se tiene que considerar los elementos como son el tránsito actual, entendiendo bien, porque muchas veces se confunde el tránsito actual con el tránsito existente, y pudiera ser lo mismo, porque el tránsito actual y el tránsito existente no son valores similares, sino que dependen justamente a partir del funcionamiento del proyecto culminado. Y el existente es cuando todavía la vía está en ciertas condiciones sin la ejecución del proyecto. Entonces son cosas muy distintas. Entonces se puede establecer a partir de conteos vehiculares sobre las vías de la región que influyen en la nueva carretera, señores, no en la antigua. Estamos diciendo que actualmente una vía puede pasar por dos etapas de diseño. Una, donde se tiene que seleccionar un trazo nuevo, y otra, donde ya existe un trazo, pero que no está con las condiciones técnicas de un proyecto elaborado. Para eso pasa por una evaluación y lo que hace es pues justamente desarrollar la infraestructura de esta con todos los dispositivos técnicos mínimamente establecidos en el manual de diseño de carreteras. Vamos a decir que el estudio para estos casos se basan en el origen y el destino, utilizando una serie de parámetros socioeconómicos que se identifiquen plenamente con la economía de la zona. En áreas rurales, cuando no se dispone de estudios de origen-destino ni datos de tipo económico para estudios preliminares, es suficiente la utilización de una serie histórica de conteos vehiculares, ¿no? En términos de los volúmenes de tránsito del tránsito promedio diario anual, por decir. Entonces ya se entiende que entonces, desde ese punto de vista, tenemos que calcular lo que se llama el tránsito actual. Y el tránsito actual está en función al tránsito existente, más lo que la nueva vía va a traer, el tránsito atraído. Entendiendo, vamos a decir que tenemos una ruta en la cual se ha construido la infraestructura, está mejor acondicionada y es pues la más ideal para circular o el transporte. Y tenemos aledañamente una serie de vías que eran utilizados cuando la vía no estaba concluida. ¿Qué es lo que va a suceder? Justamente que los vehículos que circulaban por esas vías aledañas van a ser atraídos, obviamente, por una ruta una vía que esté pues en mejores condiciones. ¿Y qué es lo que va a hacer? Al atraer el tránsito, se va a incrementar el volumen de tránsito. Va a ser mayor. Entonces, son aspectos que se tienen que considerar justamente para este tipo de cálculo. ¿Por qué? Porque justamente en el incremento del tránsito, que es el volumen de tránsito que se espera use la nueva carretera en el año futuro seleccionado como de proyecto. Este incremento se compone por tres aspectos fundamentales. El crecimiento normal de tránsito, que es un crecimiento normal del parque automotor en una zona, por decirlo, en la ciudad de Juliaca o en la región Puno. Tiene una tendencia estadística de crecimiento anual, por decirlo así. Y es un porcentaje que le sacamos a la valoración del aforo vehicular.
En este caso, del tránsito generado y del tránsito desarrollado, que serían los otros dos parámetros por desarrollar justamente para calcular el incremento de tránsito. El crecimiento normal de tránsito es el incremento de volumen de tránsito debido al aumento normal y el uso de vehículos. El deseo de las personas por movilizarse, la flexibilidad ofrecida por el vehículo y la producción industrial de más vehículos cada día. O sea, es normal. Si nosotros observamos y retrocedemos 10 años atrás, la cantidad de vehículos no era la misma a la que tenemos actualmente. Y como dice, por varios o N motivos, este incremento se ha empezado a evidenciarse. Como lo dice, por la necesidad de la movilización de las personas, la flexibilidad ofrecida por la venta de los vehículos, la adquisición es mucho ahora más accesible, ¿no? Desde adquirir vehículos de segundo uso, vehículos importados, ¿no es cierto? Y la oferta de estos hace que la mayor cantidad de usuarios hagan la adquisición de vehículos, lo que hace que el parque automotor se incremente, que la cantidad de vehículos que circulan en un radio urbano va a ser mucho más fuerte, o probablemente en zonas de las redes viales locales, regionales e inclusive hasta nacionales. O sea, esa tendencia a crecimiento normal va a ser normal, es normal por decirlo así. Y es una estadística que se ha manejado al respecto. Entonces, aquí vamos a conocer cada uno de los elementos que genera justamente para calcular cada uno de estos elementos. El tránsito generado consta de aquellos viajes vehiculares distintos a los del transporte público que no se realizan si no se, vamos a decir, si no se construye la nueva carretera, ¿no? El tránsito generado se compone de tres categorías. El tránsito inducido, que son nuevos viajes no realizados previamente por ningún modo de transporte. El tránsito convertido, ya que la vía es nueva, ahora sí la uso y puedo reducir probablemente el uso de, de autobuses, trenes, aviones o barcos, si es que habría la oportunidad de reducirlo, ¿no? Y el tránsito trasladado consiste en viajes previamente hechos a destinos completamente diferentes, atribuibles a la atracción de la nueva carretera y no al cambio del uso de suelo. El tránsito generado se le asigna tasas de incremento que varían, ojo, entre 5% y el 25% del tránsito actual. O sea, hay que reducirle, con un periodo de generación de 1 o 2 años después de que la carretera ha sido abierta al servicio. En tal sentido, los estudios de volúmenes de tránsito se deben desarrollar justamente para los movimientos vehiculares, justamente sobre puntos o secciones específicas dentro de un sistema vial de carreteras o calles, entendiendo de que una sección de una vía debe conservar el libre flujo vehicular. Hoy en día las tendencias en nuestro mismo medio son muy, vamos a decir, complejas por el hecho de que el congestionamiento vehicular ya es evidente por el colapso de las secciones en nuestras vías, por el incremento de vehículos de servicio público y privado. Esto hace pues de que la generación también de la concentración de las instituciones no se descentralizan, sino se focalizan en el centro o en el cercado de una ciudad, de la ciudad, en este caso de la ciudad de Juliaca. Porque de ser el caso, son muchos los factores que influyen pues, en el congestionamiento.
Entonces, esto pues exige una medida en el cual se debe de tomar una planificación acorde a las condiciones, porque para hacer un trámite, todas las oficinas se encuentran en el centro de la ciudad de Juliaca. Entonces, por ende, puede haber una masiva, vamos a decir, una masiva concurrencia al centro de la ciudad de Juliaca. Y para poder trasladarse hacen uso de, ¿qué cosa? Transporte. Y por ende esto acrecienta, ya que tenemos flujos vehiculares muy limitados en las secciones y arterias no definidas, ¿no? No definidas. Esto va a incrementar y va a llegar a un colapso si no se toma en un momento puntos, como quien dice, proyectos que puedan desarrollar. Porque ya sabemos que en el desarrollo de un día normal, según estadística, muestra que en horas punta, que son en la mañana, mediodía y en la tarde, el tráfico vehicular es un caos, ¿no? Es un caos. Se necesita implementar una solución urgente al respecto. Entonces, esto pues, como les digo, trabaja mucho en función a el diseño, en función a la geometría que le vamos a dar justamente para definir secciones. Los estudios de volúmenes de tránsito, donde los objetivos que normalmente se pretende a través de los aforos, así le llamamos el conteo. Realizar un aforo, es decir, hacer un conteo de vehículos en un periodo de tiempo en puntos estratégicos. Todos ellos encaminados a conocer aspectos importantes de la demanda de tráfico. ¿Cuándo es la demanda? ¿O cómo son su volumen y composición? Se resumen a continuación. Por ejemplo, la comparación sobre bases objetivas entre unas vías y otras y los efectos de cualquier programa de atención. La justificación económica de las inversiones en las que el tránsito puede intervenir como variable, por decirlo así. Determinación de las características físicas de las vías, especialmente en los cruces, de acuerdo a las necesidades del tránsito. Establecimiento de señalizaciones fijas o automáticas y asignaciones de tránsito a nuevas vías y elementos de investigación. Estamos hablando, pues ya como una breve introducción a la ingeniería de transportes, que tiene que darnos ciertos procedimientos para estimar y calcular volúmenes, métodos de aforo, conteo de cantidad de vehículos, porque ¿cómo va a usted a hacer conteo? Pues el conteo tiene que tener una clasificación, porque usted sabe que los tipos de vehículos que circulan no son de una sola clase, porque hay autos, camionetas, vamos a decir, vehículos semipesados, pesados, no sé, o con limitaciones. Entonces, eso tiene que ser caracterizado, buses, semibuses, omnibuses, no sé. En el transporte público, igualito. En un transporte motorizado, podemos incluir inclusive a los famosos mototaxis y dentro de ello todavía en porcentaje mínimo vehículos no motorizados como son triciclos y bicicletas, que hoy en día quieren darle una solución con la aplicación de una ciclovía no planificada, ¿no? Entonces, los estudios de volúmenes de tránsito se basan pues en los manuales que dan los formatos para hacer aforo. Aforos manuales en este caso que pueden ser clasificación vehicular sobre camiones por tamaño, peso, número de ejes, autobuses, motocicletas y bicicletas. Eso es lo que decía, ¿no? Pero esto está pues en los manuales, o sea, no va usted a inventarse absolutamente nada. Si yo reviso el manual de carreteras diseño geométrico, va usted a encontrar los formatos para poder hacer un aforo vehicular, donde tiene que usted señalar, ¿no?, el tipo y tamaño, peso y número de ejes de un vehículo motorizado, incluyendo también algunos vehículos no motorizados. Se tiene que hacer un análisis de los movimientos direccionales en una intersección o en una entrada. Es muy fundamental esto, porque en vías de alto tránsito no puede haber intersecciones o pasos a nivel. ¿Por qué? Porque da el caso de que el desarrollar una velocidad en una vía de alto tránsito, el frenado para cambiar de dirección puede ser muy peligroso.
dirección de recorrido, procedencia de los vehículos por medio de las placas, movimientos peatonales, uso de carril y o longitud de colas, número de pasajeros por vehículos, obediencia a los dispositivos para el control de tránsito. Entonces, son algunas consideraciones que se tienen que tener justamente presente, ¿no? Entonces, a todo ello, puede existir inclusive hoy en día, con el avance tecnológico, el aforo manual o el convencional viene siendo reemplazado por una serie de equipos que pueden cumplir esa misma función, que son instalados en las vías para hacer un conteo de vehículos. Por medio de dispositivos, clasifican. Están, por decirlo, en un periodo de tiempo instalados en los pavimentos y estos pues registran por cada paso que hace. Por ejemplo, tenemos el pulsador automático donde se instala en una superficie de pavimento y que va registrando en función al peso el tipo de vehículo. El contador numérico, que es básicamente como una cámara que trabaja sobre un regresador numérico para poder hacer la contabilización. Entonces, estos dispositivos, pues hoy en día son muy útiles ya que cumplen la función de un aforo convencional, donde tendríamos que conseguir un personal técnico, ubicar en puntos estratégicos y estar ahí haciendo todo el día un conteo de vehículos. Aunque actualmente sí todavía se hace. Se ve que se maneja todavía ese, ese modo, vamos a decir, de trabajo, ¿no? Entonces, los aforos, con el uso de dispositivos mecánicos que hacen un registro automático, los cuales automáticamente contabilizan y registran los ejes de los vehículos. Y es muy importante en el diseño de pavimentos para calcular el factor de eje equivalente, para calcular un ESAL de diseño, que me sirve pues, para determinar el diseño del pavimento. Hay equipos mecánicos tan sofisticados, por decirlo, como las cámaras fotográficas que pueden registrar datos en periodos de 1 hora o menos. Entonces, sea cual sea el dispositivo que se vaya a utilizar, tiene pues un propósito y justamente es la de determinar pues la estimación del conteo de vehículos in situ, por decirlo así, en el mismo lugar de circulación. El método o los métodos de estimación de tránsito a futuro consideran los elementos ya anteriormente descritos, como es el tránsito existente, entiéndame, y nuevamente lo voy a recalcar justamente a raíz de estos puntos. Tránsito existente es el tránsito que circula en la actualidad por la carretera. Si la vía en construcción es nueva, entonces su valor es 0. ¿A qué se refiere? A ver, entendamos. Dice, es el tránsito que circula en la actualidad por la carretera. Pero, ¿de qué carretera estamos hablando? ¿De la carretera ya culminada del proyecto? No, de la que actualmente existe, pues. Será por una carretera que funciona, pero de repente con no las condiciones, y para ello se va a desarrollar todo un mejoramiento, se va a hacer una evaluación y obviamente, es por decir, ¿no es cierto? Tenemos la carretera, por decirlo, Taraco-Huancané, ya está, y no está asfaltada. Entonces, ¿qué van a hacerla? La van a construir ahora. Previamente a ello, van a evaluar el trazo. Si ese trazo está diseñado técnicamente, cumpliendo las condiciones mínimas del manual de diseño geométrico. De lo contrario, corregirán esos defectos, pero están trabajando sobre una vía ya existente que sirve de circulación y sobre esta. Entonces, en esa carretera es donde se va a hacerse el conteo vehicular y eso corresponde al tránsito existente. La otra dice, si la vía en construcción es nueva, entonces su valor es 0. O sea, donde no existe una carretera, el trazo es nuevo, se está haciendo una nueva carretera,
no circulaba nada, o sea, terreno donde no había una vía. Entonces ahí el valor es cero. ¿Entender? Entonces hay dos condiciones para estimar el tránsito existente. El tránsito que circula actual en la carretera donde todavía no se ejecuta el proyecto y que se va a hacer el conteo. Y en las carreteras donde, o en el trazo donde va a construirse una nueva carretera donde no se ha hecho sobre una vía ya existente. ¿Ya? El tránsito atraído es aquel que se desviará, por decirlo así, ¿no? Es aquel que se desviará de otras vías hacia la nueva. Este tránsito se determina en base a la economía de tiempo y ofrece al nuevo servicio. Eso es lo que les decía. La vía que yo he puesto en construcción va a estar terminadita, más acondicionada, es pavimentada, mientras que las vías aledañas, que también servían para llegar al mismo destino, no es asfaltada, pues ese mismo tránsito va a ser atraído. Ya no van a usar esa vía, van a usar la vía que está mejor, mejor infraestructura tiene. Entonces, lo que va a hacer es atraer un porcentaje de tránsito. Por eso es tránsito atraído. Y el tránsito generado es el tránsito que es el tránsito de viajes totalmente nuevos y viajes que antes se hacían por otros medios de transporte. Esto también incrementa tránsito porque genera el uso de la nueva vía, o sea, de la nueva infraestructura, no la nueva vía. Por ejemplo, para llegar a un destino, muchos se van a atreverse, si es tramos largos y tengo una infraestructura desarrollada, utilizar pues mis vehículos para viaje. Lo que antes lo hacía por un medio de vuelo o de repente por medios de uso de ferrocarriles u otros medios. Entonces estoy generando tránsito al respecto. Y el tránsito desarrollado es aquel que se le debe asignar al camino en virtud del desarrollo del uso de suelo, producido por una nueva facilidad vial. El uso de suelo está destinado justamente a diversas actividades en una zona: eje agrícola, corredor agrario, corredor turístico, corredor vial, minero, no lo sabemos. Entonces, de acuerdo a las actividades y al uso de suelo de un ordenamiento territorial, se va a decir de que también se va a generar un tránsito que viene a ser en este caso desarrollado, donde el crecimiento normal de tránsito es un incremento en el tránsito producido de progresos técnicos, económicos, sociales, demográficos en la comunidad. Los factores que dependen del tránsito básicamente son los vehículos, camiones y autobuses, la distribución del tránsito en los carriles, fluctuaciones en la corriente de tránsito, interrupciones en la circulación. O sea, es complejo, ¿no? Es complejo poder generar un orden a corto plazo si se tiene todo un problema de congestionamiento donde se ha dejado escapar eh, todo un aspecto de sociabilización, de concientización y pues vamos a decirlo, ¿no es cierto?, la cultura vial de nuestros conductores. Entonces, los volúmenes de tránsito a futuro, ya sabemos qué es la relación entre los volúmenes de tránsito promedio diario, anual y semanal. Para analizar estos volúmenes se debe estudiar el tamaño de su población, que está limitada en el espacio y en el tiempo. Entonces,
lo que se pretende calcular es el tránsito futuro, el cual nosotros vamos a determinar a partir del tránsito actual más el incremento del tránsito, donde el tránsito normal es el tránsito existente, el volumen de vehículos que circulan por una vía. El tránsito actual, en este caso, ya les he dicho, no es el existente, es muy distinto. Entonces, para calcular el tránsito actual, yo necesito, ¿qué cosa? El tránsito existente más el tránsito atraído. El volumen de tránsito que usará la carretera mejorado, ahí está, ¿ve? ¿Ve lo que hablo? Mejorada o la nueva carretera. Mejorada habla en las condiciones en que hemos pavimentado, pues había, ¿no? Pero te va a tener que hacer todo lo que es el estudio técnico desde el diseño geométrico. Uno, puede ser mejorada o una nueva carretera. En el momento de quedar completamente en servicio, dice. Entonces, para calcular el tránsito actual, va a ser igual al tránsito existente. Y el tránsito existente sí es una estimación de cálculo, más el tránsito atraído. Entonces, en el mejoramiento de una carretera existente, el tránsito actual se compone del tránsito existente antes de la mejora más el tránsito atraído. De esta manera, el tránsito actual se puede expresar de la siguiente manera, tal como se observa en este. Bueno, ciertas condiciones que hemos definido ciertas, por decirlo así, condiciones que hemos definido están pues justamente enfocadas a estimar justamente esta proyección que se está dándose, ¿no? Entonces, el incremento del tránsito, en este caso, se va a expresar, como lo había dicho, al crecimiento normal de tránsito más el tránsito generado más el tránsito desarrollado. ¿Para qué? Porque ya calculé esto de acá. Y aquí está. Tránsito existente más tránsito atraído me sale el tránsito actual. Más, en este caso, el incremento del tránsito. Que es esto de acá, que es igual al crecimiento normal de tránsito más el tránsito generado más el tránsito desarrollado. Entonces, el volumen de tránsito, como pronóstico de volumen de tránsito hacia el futuro, está pues estimado pues el tránsito actual, que ya lo hemos visto, que se puede establecer a partir de aforos vehiculares sobre las vialidades de la región que influyen en una nueva carretera. ¿Ya? Y el tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído. El tránsito existente, ahí sí necesitamos realizar aforos vehiculares. El tránsito atraído es una estimación justamente a partir del tránsito existente. Entonces, el tránsito actual se puede establecer a partir de aforos vehiculares sobre las vialidades de la región que influyen en la nueva carretera, estudios de origen-destino o utilizando parámetros socioeconómicos. Bueno, este ya es lo que habíamos dicho, ¿no? Solamente con algunas consideraciones. En áreas rurales, cuando no se dispone de estudios de origen-destino ni de datos de tipo económico para estudios preliminares, es suficiente la utilización de una serie histórica de aforos vehiculares que se puedan tener registrados, ¿no? Que puedan ser de manera referencial, ¿no? Entonces, es lo que calculamos. El tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído. El crecimiento normal de tránsito
el tránsito generado, el tránsito convertido, y justamente aquí algunas consideraciones para poder determinar. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos. Al tránsito generado se le asigna tasas de incremento entre el 5 y el 25% del tránsito actual, con un periodo de generación de 1 o 2 años después de que la carretera ha sido abierta al servicio, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy presente. Y el tránsito desarrollado es el incremento del volumen de tránsito debido a las mejoras en el uso del suelo adyacentes a la carretera. A diferencia del tránsito generado, el tránsito desarrollado continúa actuando por muchos años después de que la nueva carretera ha sido puesta en servicio. Ahora, el incremento del tránsito debido al desarrollo normal del suelo adyacente forma parte del crecimiento normal del tránsito, por lo tanto, este no se considera como una parte del tránsito desarrollado, pero la experiencia indica que en la carretera construida con altas especificaciones, el suelo lateral tiende a desarrollar más rápidamente que lo normal, generando valores del orden del 5% del tránsito actual, que es lo que vamos a estimar. Entonces, el incremento del tránsito se va a calcular mediante esta expresión. Para ello, el tránsito futuro, ¿qué es lo que yo necesito calcular? Van a ser los volúmenes de tránsito futuro para efectos de proyectos que se derivan a partir del tránsito actual y del incremento del tránsito. Nada más. Y por ende, estos también tienen los parámetros por definirse. En simplicidad, por decirlo así, hasta este punto, el tránsito futuro va a ser igual al tránsito actual más el incremento del tránsito. Sustituyendo en la ecuación del tránsito futuro, encontraremos que si nosotros decimos el tránsito actual va a ser calculado a partir de el tránsito existente más el tránsito atraído. Eso es lo que me permite determinar esto. Más el incremento del tránsito, que sería el crecimiento normal, más el tránsito generado, más el tránsito desarrollado. Y voy a tener el tránsito futuro, ¿no? En esta figura se puede entender de la mejor manera posible, donde podemos mostrar gráficamente los componentes del volumen de tránsito hacia el futuro. ¿Cuál es la idea en todo caso, señores? Calcular el volumen de tránsito, pero en una estimación existente en función al tiempo, que es el tránsito futuro. Por ejemplo, en el año presente vamos a tener acá, con una proyección de año hacia el futuro, o sea, esto me dice es años, que va a ser un valor igual a n. ¿Cuánto es esa proyección? Pavimentos flexibles de 15 a 20. Pavimentos rígidos de 20 a 25 años. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular, señores? Tránsito futuro. ¿Cierto? Eso es lo que yo quiero calcular, tránsito futuro. Para poder calcular el tránsito futuro, yo necesito determinar el tránsito actual más el incremento del tránsito. Y para determinar el tránsito actual, yo necesito calcular el tránsito existente mediante aforos vehiculares y el tránsito atraído. Entonces, aquí esto yo lo calculo mediante esta actuación. Y el incremento del tránsito
se basa justamente a partir de esto en el crecimiento normal de tránsito, más el tránsito generado, más el tránsito desarrollado. O sea, en otras palabras, suma todo esto para calcular el incremento del tránsito. Y eso es lo que se tiene. No sé si hasta aquí quiero que capten la idea. ¿Acá se entiende o no se entiende? A ver, ¿o hay algo que no esté claro? Porque complejo no es, ¿ah? Complejo no es. Ya les he dicho, el tránsito existente, señores, se va a calcular mediante aforos en campo. El tránsito atraído es es un porcentaje, por decirlo, de la atracción de vehículos estimados de acuerdo al parque automotor. Y en la otra parte, determinar el incremento del tránsito va a estar en función del crecimiento normal de tránsito, que es un valor de estimación, vamos a decir, de acuerdo al uso en la zona donde va a desarrollar el proyecto. El parque automotor para la región Puno, la región Arequipa, Tacna, Cusco, no lo sabemos, tiene diversos valores. De igual forma en el tránsito generado y el tránsito desarrollado. Teniendo justamente esos valores, obtendré pues esta y esta. Y determinar el tránsito hacia el futuro. A ver, veamos. Entonces, de la evaluación del tránsito futuro, para calcular el tránsito futuro recurriremos a las siguientes fórmulas. Ya las conocemos. Acá, el tránsito futuro es igual al tránsito actual más el incremento de tránsito. Ecuación 1. El tránsito actual depende de dos parámetros. ¿Ya? ¿Cuáles son esos dos parámetros? El tránsito existente más el tránsito atraído. El tránsito existente es el aforo que yo voy a generar y el tránsito atraído también es la cantidad de vehículos que ha atraído la nueva vía. Para ese le voy a llamar ecuación 2. Y el incremento del tránsito está en función al crecimiento normal de tránsito que en este caso es igual al 5% de el tránsito actual. ¿No? ¿Se entiende? Es igual al 5% del tránsito actual. De ahí voy a sacar yo, estimar este valorcito. Y el tránsito generado, en este caso, está en función al 5 o al 25% del tránsito actual también, que es lo que genera o puede generar en cierto modo. Ahora, en condiciones, vamos a decir, donde no hay una estimación de valor, podemos considerar el máximo, la máxima generación de repente de los incrementos, que en este caso sería el 25%. Y el tránsito desarrollado, creo que para Puno es igual al 8% del tránsito actual. ¿Ya? Acá, anótenlo, no importa, 8% del tránsito actual. El periodo, bueno, puede ser de vida útil del pavimento de 20 a 25 años. Entonces, considero ciertos aspectos justamente para determinar lo que se llama el tránsito hacia el futuro, señores. ¿Qué es lo que necesito yo determinar? Veamos con un ejemplo. A ver, vamos a decir que para un proyecto de carreteras en un terreno accidentado, ubicado en la provincia de Azángaro, que va a unir dos poblaciones, por ejemplo, Piruani y Choquepiña,
se desea realizar el diseño geométrico de dicho proyecto, para lo cual es necesario determinar el tránsito futuro. Si se conoce que dicha vía será nueva y el tránsito atraído observado, obtenido en el campo es de 45 vehículos por día, considerando un 20% del tránsito generado. Bueno, entonces tenemos ciertamente un problema en el cual nos pide calcular el tránsito futuro. Entonces vamos a aplicar pues nuestras fórmulas matemáticas para la estimación del tránsito futuro. ¿Qué datos tenemos? Tránsito atraído, ¿no? La vía ha atraído 45 vehículos por día. El periodo de vida que vamos a utilizar, 20 años, el mínimo. Si no te dan periodo de vida útil, señor, acá tiene que utilizar el mínimo, que sería en este caso 20 años, ¿ya? El tránsito existente va a ser pues justamente la determinación que vamos a tener justamente a partir del cálculo que le hagamos. Es una incógnita. El crecimiento normal de tránsito, aquí 5% del tránsito actual. El tránsito generado en este caso nos dice 20% del tránsito actual. El tránsito desarrollado, 8% para la región Puno, ¿ya? Esa tabla está ahí justamente, si hago yo proyectos en otro lado. Y justamente a partir de ello es que tenemos que hacer la estimación. Tenemos las ecuaciones justamente que necesitamos. Tránsito futuro, que es igual a tránsito actual, más el incremento de tránsito. Y el tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído. Y tenemos justamente el tránsito actual, lo reemplazo acá, y el incremento de tránsito que también sería reemplazado acá. Por ende, calcularía el tránsito futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, calculemos. Yo necesito calcular el tránsito actual, ¿correcto? El tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído. ¿Cuánto es el tránsito existente en el problema? ¿Qué dice acá? Si se conoce que dicha vía será nueva. ¿Y qué ha dicho cuando la vía es nueva? ¿Cuánto debe ser el tránsito existente? Señor Adán Manuel Illanes Paco. Ingeniero, ¿puedo participar? Sí, adelante. Sería cero, ingeniero. Cero. ¿Por qué motivo? ¿Cuál sería la razón de colocar cero al tránsito existente? Ingeniero, porque la vía es nueva. Correcto, la vía es nueva. La teoría dice que ¿dónde va a ser, hacer aforo? Pues si la vía es nueva, he ido por otra ruta, he aperturado un nuevo trazo, ¿no es cierto? Entonces, la vía es nueva, entonces el valor es cero. Si la vía sería sobre una vía que no está asfaltada, pero que circulan vehículos, entonces habría que considerar una estimación. Entonces, habría un dato acá, ¿ya? Tendría que yo tener un dato. Entonces, el valor es cero, consideremos cero. Más el tránsito atraído, ¿qué dice? El tránsito atraído en este caso es de 45 vehículos por día. Ha atraído en el campo 45 vehículos por día. Entonces, el tránsito actual es igual a 0 más 45. Entonces, el tránsito actual consideraría 45 vehículos por día. Ya tengo el primer valor. Luego, el cálculo del incremento del tránsito
está en función al crecimiento normal de tránsito, más el tránsito generado, más el tránsito desarrollado. El crecimiento normal de tránsito, en este caso, vamos a utilizar, como no nos da, nos dice que puede estar entre 5 a 25%. Y siempre se utiliza, en ese caso, cuando no se tenga este tipo de valores, el mínimo valor a considerar, ¿ya? Eso ténganlo, anótenlo, no importa, porque en el problema no dice, no dice aquí cuánto es el crecimiento normal de tránsito, pero entendiendo de que hay un rango entre 5 a 25, y como no tengo el valor, asumo el valor mínimo, 5%, más el tránsito generado, dice, y el tránsito que ha generado es del 20%. Le pongo 20%. Más el tránsito desarrollado, que hemos dicho que para la región Puno es igual al 8%. Entonces, eso está en las tablas justamente, pero si hacemos proyectos en esta zona, siempre van a ser considerados el 8%. Entonces, sumamos 5 más 20, 25, más 8, 33%. ¿A quién le voy a sacar 33%? Al tránsito actual, porque toditos van y afectan al tránsito actual. Por el periodo. ¿Cuánto voy a asumir el periodo? 20 años. Y nuevamente regreso. ¿Por qué 20 años? Porque no me dice el diseño, pues tengo que hacer durar por lo menos para 20 años, sabiendo que el diseño de un pavimento tiene una vida útil entre 20 a 25 años, asumo el mínimo, a no ser que en el problema me diga que la vida útil va a ser para 23, para 25 años, ¿no? Entonces, realizando esta operación, 33%, 0.33 por 45 y por 20, me indican de que el incremento del tránsito es igual a 297 vehículos por día. Eso es lo que se va a determinar. Entonces, finalmente, el cálculo de tránsito futuro es igual al reemplazo en la ecuación 1, que es igual al tránsito actual, que he calculado igual a 45 vehículos por día, más el incremento de tránsito, que es igual a 297 vehículos por día, señores. Y esto me dice que el tránsito hacia el futuro para esta vía es igual a 342 vehículos por día, señores. Eso es lo que he proyectado para 20 años. Eso es lo que va a tener que albergar, como quien dice, hasta ese periodo de vida útil, el tránsito hacia el futuro. ¿Correcto, señores? ¿Alguna duda hasta acá? No creo que sea complejo, ¿eh? Simplemente es tener presente el fundamento teórico, ¿no? Otro ejercicio más, ingeniero. A ver, entonces, en tal razón, vamos a resumir. Nos indican que es una carretera que está en la ruta de Azángaro, que une dos sectores, Piruani y Chuquepiña. Vamos a ingresar a la clasificación según el enunciado. Según su función, ¿qué tipo de carretera es? Piruani y Choquepiña es una red local, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una red vecinal, señores. ¿Ya? Según su demanda, la clasificación de carreteras. ¿Qué carretera sería? ¿Cuál es el rango de la carretera? 342 vehículos por día. Ojo, ustedes tienen que clasificar, ¿va? Ingresaría en una carretera de tercera clase. ¿Y cuánto es el rango de tercera clase? Señor Umpiri Zarco. A ver, señor Itme Quispe.
Ingeniero, ¿puedo responder yo? Sí, a ver, a ver. Menores a 400 vehículos por día. Menores a 400 vehículos por día. Entonces, estaría en lo correcto, ¿no es cierto? Estamos hablando de 342 vehículos por día. Entonces sería, según esa clasificación, una carretera de tercera Tercera. clase. Y según orografía, qué tipo de carretera sería? Acá dice, para un terreno accidentado. Podríamos hacer una estimación según orografía del tipo 3. ¿Correcto? Entonces, esa es un resultado de la clasificación de una carretera que se tiene que tener como especificación técnica, por decirlo, de acuerdo a sus características. ¿Ya? Esta primera o estos puntos de clasificación se han hecho ya en las sesiones anteriores. Según función, nosotros conocemos en la red vial están la red vial nacional, la red vial departamental o regional y la red vial vecinal o local. Entonces, estos integran, pues, como está en un ámbito local, la red vial vecinal o local. Según demanda, está en función al índice medio diario, ¿no? La cantidad de vehículos, que es un rango en el cual, como lo han clasificado. Y según orografía, se basa en la pendiente de la sección transversal, que cuando es un terreno accidentado, estamos hablando básicamente de este tipo de vías, que es lo que podremos hacer como clasificación, ¿ya? Bueno, ahí tienen ustedes otro ejercicio para que ustedes puedan desarrollarlo y me puedan darme el resultado, señores, ¿no? ¿Ya? Se los voy a dejar ahí para que ustedes puedan estimar, a ver si me dictan ahorita el resultado de este ejercicio. A ver, señores, necesito calcular o estimar el volumen de tránsito futuro para la construcción de una carretera alterna, dice, entre dos ciudades, para lo que se han adoptado los siguientes parámetros. Acá sí te da periodo de diseño, 20 años. La nueva vía atraerá 65% del volumen de la existente. El tránsito actual de la vía existente es de 2.326 vehículos por día. Ojo, acá sí te está dando. ¿Ya? Se espera un tránsito generado del 15% del tránsito actual. Ya, a ver, señores, calcúlenme el tránsito futuro.
Una consulta, ingeniero. ¿Cuánto ha salido? A ver. Ingeniero, disculpe, ¿me puede explicar un dato? ¿Qué dato? En el tránsito actual, ingeniero, nos da TE más tránsito, o el T a T también, ¿no? Disculpe que no lo tengo, no me he notado. No. No, esto es el tránsito atraído, que dice que es igual al 65% del tránsito existente. ¿Cuánto es el tránsito existente acá? Dice, el tráfico actual en la vía existente es de 2.326. Entonces, para calcular eso, usted reemplaza acá y le saca el 65% para calcular este tránsito. ¿Se entiende o no se entiende? Ya no lo sumo, o sea, en el tránsito actual, ingeniero, te pide sumar, entonces por ahí que un poquito no he entendido. Pero sí, lo voy a hacer. Qué tiene que ver todavía acá el tránsito actual? El tránsito actual es igual al tránsito existente más el tránsito atraído. ¿Ya? ¿El tránsito existente cuánto es? 2.326 vehículos, más esto de acá. Tienes que calcular eso de ahí. Ah, no, acá abajo. Eso es lo que se tiene que estimar. Listo, ingeniero. ¿Cuánto les ha salido? ¿Alguien ha sacado? Ingeniero, el tránsito atraído me sale 3837.9. ¿Estar bien? Tránsito atraído. ¿Por qué va a salir más, pues? A ver, ¿cuánto sale? 2.326 por 0.65. 1.511.9. ¿Por qué les va a salir más? ¿Es el 75? 1511.9. ¿Cuánto? Sí, me salió lo mismo, ingeniero, 1511.9. Claro, es el 65% del tránsito existente. A ver. ¿Cuánto les ha salido? A ver. Sí, está bien, ingeniero, sí, está bien. A ver cuánto les ha salido el tránsito futuro, es lo que yo necesito. Ingeniero, buenos días. Un Ingeniero, momento, ingeniero. Un momento. ingeniero, Sí. me salió 2.500, no, ¿Cuánto? 25.330.14. 25.000.
330.14 vehículos por día. Ya. Ese es el tránsito futuro. Sí. ¿Alguien más? A ver, ¿otra respuesta o está bien eso? Mm, Ingeniero, así A ver, redondeando, ¿alguien ha sacado o...? redondeando, ingeniero, me sale igualito, 25.331, redondeando todo. Bueno, pero ¿cuánto sale? Pues redondeo no creo que se aplique ahí, ¿ah? Porque si sale 25.330.14, el redondeo sería 25.330 vehículos. No creo que sea 25.331. A ver, veamos. Ingeniero, disculpe, a mí me Sí. sale 15.011.9. 11.9. 15.011.9, ya está. Hay otra respuesta. A mí Otra me, respuesta más, a mí me sale 15.011.9 vehículos por día. Otro, 12.304.54. 12.304, 54. ya. 12.304.54. A ver, veamos. En el primer caso, como lo decía, para calcular el tránsito actual, se tenía que calcular el tránsito existente más el tránsito atraído. El tránsito existente está en el dato del problema, que en este caso es 2.326 vehículos por día, ¿correcto? Y acá lo tenemos. Más el tránsito atraído es el 65% del tránsito existente. Entonces yo digo, 0.65 por 2.326 me da igual a 1.511.9 vehículos por día. Y eso es lo que calculo acá. Entonces, el tránsito actual es la suma del tránsito existente más el tránsito atraído, que me daría 3.837.9 vehículos por día, señores. Lo ¿Ya? que le dije, ingeniero. Entonces, el incremento del tránsito en este caso, el crecimiento normal, como no me da valor, ¿qué tengo que asumir? El 5%, ¿no es cierto? El mínimo. El tránsito generado en este problema me dice cuánto. Es el 15%, ¿correcto? Y el tránsito desarrollado, como les digo, la carretera está en la región Puno, entonces asumimos el 8%. Esto nos da un 28% del tránsito actual de esto de acá. Entonces, 0.28 por 3.837.9 por el periodo de diseño. ¿Cuánto es el periodo de diseño? Para 20 años. Y esto me va a dar un incremento de tránsito de 21.492.24 vehículos por día, señores. Tengo el incremento del tránsito, tengo el tránsito actual, entonces reemplazo en la expresión matemática del tránsito futuro, que es igual al tránsito actual más el incremento del tránsito, que es igual a 3.837.9 más 21.492.24 vehículos, o perdón, 24, que sumados me harían 25.330.4 vehículos por día, que es la estimación del tránsito futuro, señores. ¿Ya? Entonces, esa era la forma como se tenía que desarrollar este enunciado del problema que se ha dado. ¿Ya? Ingeniero, otro Entonces, ejercicio. bueno, ¿sí? Más ejercicios, ¿Alguien ingeniero, quería para participar? practicar. ¿Alguien quería participar? No, no escucho bien. Ingeniero, más ejercicios para practicar nos puede dar. No le entiendo bien, la señal está muy mal. El compañero dice que si nos puede dar más ejercicio para practicar, ingeniero. Bueno, la verdad no, la señal está muy mala que no se le entiende nada. Ingeniero, ¿me escucha? El compañero está Sí, pidiendo de repente más ejercicios para poder practicar. El compañero está diciendo eso, ingeniero. no, la verdad no logro escucharlos. La señal está tan mala que no se les entiende absolutamente nada.
Bueno, entonces, esta es la forma de calcular la proyección del tránsito hacia el futuro, ¿no? Y se hace estimaciones en este caso. ¿Ya? Entonces, revisen, repasen esto para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Ejercicios. Que esto está en los textos de diseño geométrico o ingeniería de transportes, ¿ya? Listo, jóvenes, vamos a quedar ahí. Ingeniero, Voy a ¿nos ha llamar. anotado las Sí, participaciones? Las participaciones nos ha anotado. sí, dígame. No lo escucho bien. Ha Ingeniero, preguntado si es que anotó las participaciones, ingeniero. A ver, no, no lo estoy entendiendo. Sí, ¿de qué participaciones me están diciendo? ingeniero, ¿puede leer el chat? Ahí estamos escribiendo. En el No, chat, ingeniero. en el chat, a ver, a ver. Ingeniero, ¿puede dejar ejercicios para resolver unos cuantos? Hay bastantes ejercicios en todo texto, señores. Justamente para eso se les ha dejado la bibliografía en la presentación y también en el sílabus que pueden descargarlo ¿cómo se llama? Del Virtual Class, señores. Pero bueno, también se les puede dejar, no hay ningún problema. A ver, no logro, a ver. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, adelante. Le decía que si nuestras participaciones nos está considerando. Las participaciones, señor, se considera siempre y cuando pues hagan buenas participaciones, ¿no? ¿Cómo les voy a considerar? O sea, basta por decirme cualquier tontería, yo les voy a considerar la participación. Tiene que ser participaciones que tengan pues coherencia. Ahora, muchos ni siquiera participan, solamente dicen presente, le hice la pregunta, se cayó, presente y nada más. Y quiere que le considere la participación. No, hay que ser un poquito más, por decir presente, ya quieren ustedes una consideración de participación. No, pues no es así, pues señores. Se considera la participación siempre hay cuando el estudiante haya tenido un criterio y para ello, pues obviamente ustedes tienen que dar pues la molestia de repasar, de estar revisando sus textos. Entonces, yo con cierta certeza hago una participación. Ahora, si ustedes piensan que por consulta yo tengo que ponerles una consideración, están ustedes equivocados. Es por decir, por preguntar algo, yo tengo que todavía ganarme mi punto. La iniciativa es de ustedes. Ustedes tienen que preguntar para sacarse la duda, para que en sus evaluaciones, en sus prácticas, puedan rendir bien. ¿Me dejo entender? Hay que tener un poquito bien de criterio, no venirme a pedir, ingeniero, ¿nos va a dar por la participación o por lo que digo presente? No, pero no es así, señores. A ver, atentos a la lista, voy a llamarles la lista, señores. Aguilar Tito, Presente, ingeniero Aguilar Tito.